¿Qué tal, amigos de Hantec? Acompáñenme en el proceso de armado de la alineadora CCD para alinear en una rampa de 4 postes. Primero, retiramos la tapa de la caja y sacamos todos los componentes, incluyendo el gabinete que será la estructura de nuestra alineadora. Encontramos los seguros para el volante y el freno, el instructivo, las calcomanías Hantec, el cableado, la llave española, las llaves del gabinete, una llave Allen, los 4 soportes para las abrazaderas de neumáticos, la repisa, sensores traseros con sus baterías y cables de carga, discos de alineación con sus protectores de goma, 4 abrazaderas de neumáticos, sensores delanteros con sus cables de carga, 4 llantas, la repisa para el ratón, el receptor para la antena y las bandas de seguridad. Primero, instalaremos las llantas del gabinete con la llave española. Levante el gabinete y afloja los tornillos hexagonales. Alinee los orificios de las llantas, introduce los tornillos y apriétalos. El par de llantas con freno deben quedar en la parte trasera. Ahora instalaremos los soportes para las abrazaderas de neumáticos. Alinee los orificios de los soportes con los orificios ubicados en el costado del gabinete. Introduce los tornillos y apriétalos con la llave Allen de la alineadora. Repite este proceso con los soportes restantes. Luego, saca los tornillos de la parte trasera del gabinete con un destornillador de cruz. Alinea los orificios de la repisa y colócala de nuevo en su lugar, asegurándote de que queden bien ajustados. Para instalar la repisa para el ratón, alinea sus orificios con los 3 orificios del costado del gabinete. Introduce los tornillos y apriétalos con la llave Allen. Ahora instalaremos los sensores en las abrazaderas de neumáticos. Comenzamos con los delanteros. Retira el tapón de la conexión e introdúcelo en el orificio central de la abrazadera. Apriétalo con el perno. La pantalla de los sensores deben quedar en la misma dirección que la llave del tornillo ajustador. Repite este proceso con el resto de sensores. Para instalar las baterías, alinea las pestañas del sensor con los orificios de las baterías y deslízalas hasta que hagan clic. Recuerda retirar la hoja que se encuentra entre el sensor delantero y su batería. Para instalar la perilla en la llave del tornillo ajustador, introduce el tornillo de la perilla en la llave, coloca la tuerca en la parte inferior y apriétalo con un destornillador de cruz. Coloca los cables de carga en sus conexiones. Coloca las 4 abrazaderas de neumáticos en los soportes y conéctalos para que empiecen a cargar. Ahora instalaremos el teclado, el CPU y el monitor. Introduce el poste en la base del soporte y aprieta el tornillo de la parte inferior. Introduce el monitor en el cabezal del poste y aprieta los tornillos inferiores. Debemos instalar el receptor de los sensores. Para esto, afloja un tornillo y retira el otro. Introduce la agarradera del receptor e instala el otro tornillo. Apriétalos firmemente con un desarmador de cruz. Retira el tapón rojo y gira la antena para que se ajuste. Conecta el cable y pásalo por el orificio del gabinete. Conecta el cable de alimentación al monitor y al bloque de alimentación. Conecta el cable HDMI al monitor y pasa los cables por el orificio del gabinete. Pasa los cables por el orificio del costado del segundo nivel del gabinete para que lleguen a la base. Para instalar el CPU, retira los tornillos de la tapa y saca la antena y su cable de alimentación. Instala la antena en el CPU y vuelve a colocar los tornillos en su lugar. Abre la puerta del gabinete e introduce el CPU. Ahora abre la puerta trasera del gabinete y conecta al CPU el cable HDMI, el cable USB del receptor de los sensores, el receptor USB para el mouse y el cable de alimentación. En la fuente de poder, conecta el CPU y el monitor. Ajusta el cable de alimentación del CPU con un cincho y cierra la puerta. Conecta el cable de alimentación a la alineadora, enciéndela y tu alineadora CCD Hantec está lista. Nos vemos en la próxima.